Muy buenos días, estimados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este maravilloso día en la cual nos permite la adoración a nuestro Dios. Hoy, primer día de la semana, donde todos los hijos de Dios convergemos en lo que es la adoración para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Es de suma importancia entonces para cada uno de nosotros preparar nuestra vida, preparar nuestro corazón, preparar nuestro oído para escuchar la maravillosa palabra de Dios. Disciplina. Tenía aproximadamente 7 años de edad cuando mi madre salió. Mis 3 hermanos quedamos en casa y nos gustaba la leche. Así que tomamos la lata de leche que era para mi hermano recién nacido y comimos gran parte de ella. Al finalizar, para tratar de cubrir nuestra falta, tomamos un poco de talco y llenamos la lata de leche, pensando que nuestra madre no se iba a dar cuenta de aquello. Pero una vez que ella llegó, inmediatamente cuando fue a darle leche a mi hermano menor, se dio cuenta porque el talco es muy oloroso. Inmediatamente fuimos llamados a capítulos y se nos dio con la correa. Allí lloramos y tuvimos que pedir disculpas, sobre todo porque no solamente habíamos comido la leche, sino que hubiéramos podido causar también una gran dificultad si nuestra madre le da ese talco pensando que es leche. Sufrimos un castigo. Sufrimos un castigo por causa de nuestras acciones totalmente incorrectas. El mundo en nuestro tiempo necesita saber también acerca de la disciplina de Dios, acerca del castigo de Dios. Y en el día de hoy estaré tomando un tiempo para hablar acerca de que Dios no perdonó a los ángeles porque no guardaron su dignidad. También observaremos a través de lo que nos dice la palabra de Dios que todo aquel que peca, también Dios lo puede guardar bajo prisiones de oscuridad. También hablaré acerca de que hay un juicio eterno. El punto donde queremos llegar es que Dios establece un castigo inminente para todos los que persisten en pecar. Era aproximadamente allá entre los años 66, 67 y 68, cuando el apóstol Pedro, probablemente en Roma, toma un tiempo para escribirle a los hermanos del Asia Menor, quienes estaban pasando grandes dificultades en cuanto a su conducta y también en cuanto a su enseñanza. Así que tomando la pluma, le escribe que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que Dios los guardó en prisiones de oscuridad para mantenerlos hasta que llegara el juicio final. Acompáñenme en la lectura de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los hermanos del Asia Menor, el apóstol Pedro le había enseñado a través de cartas. Sabemos que él había recorrido algunas de las regiones, pero no todas las regiones. Pero que usó un método no tradicional. Utilizó el medio de las cartas. Utilizó la escritura para poder darle a conocer al pueblo de Dios, a la iglesia, acerca de cuestiones tan fundamentales, lo que nos lleva entonces a entender a cada uno de nosotros
que no importa la forma como nosotros escuchemos la palabra de Dios, porque lo importante, lo fundamental es que nosotros podamos escuchar, que la palabra de Dios entre por nuestros oídos y haga el trabajo necesario para nuestras vidas personales. El apóstol Pedro les había dicho a cada uno de ellos que Dios le había dado parte de su espíritu, que le había dado su espíritu para que ellos pudieran caminar, para que ellos pudieran andar en la vida espiritual. Le había dicho también y les dijo a través de sus cartas que Dios espera que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que Dios espera que ninguna persona perezca. Todo esto se lo había dicho por carta, que ellos eran guardados por el poder de Dios. Sin embargo, a pesar de que tenemos a Dios de nuestro lado, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, a pesar de que tenemos múltiples herramientas dadas por Dios, o como dijo el apóstol Pablo también, tenemos toda la armadura de Dios para poder hacer frente a aquellos enemigos del alma, también tenemos un deber. Y el deber es de luchar. El deber de tratar por todos los medios de seguir avanzando en esta difícil lucha que se llama cristianismo. Que existe la posibilidad, no solo en la práctica, sino que también existe la posibilidad en la enseñanza de que nosotros podamos perdernos. Por lo cual el apóstol Pablo nos lleva a dar ejemplos muy claros para que nosotros cuidemos, para que nosotros pensemos antes de hacer una acción que pueda llevarnos a la destrucción total. El castigo, hermanos, es inminente para los que persisten en pecar. Lo primero que hace el apóstol Pedro para hablarle a los hermanos es que nosotros necesitamos entender, según este capítulo 2, en el versículo 4, nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y mire cómo inicia el escritor este pensamiento. Su primer argumento, su primera razón para enseñarnos a nosotros que el castigo es inminente para los que no se arrepienten, que el castigo es inminente para los que persisten en pecar. Y la primera razón que da el apóstol Pedro es que si Dios no perdonó, mire cómo él inicia esta frase, esta oración. Porque si Dios no perdonó, nos está enseñando entonces, o nos está diciendo que si a aquellos no se les dio oportunidad, y cuando se habla de aquellos, nos estamos refiriendo a los ángeles. En todo este tiempo nuestros hermanos han estado enseñando acerca de los ángeles. Ángeles que han sido creados también por Dios, ángeles que nos superan en fuerza, ángeles que nos superan en grandes cosas, ángeles que han estado ante la presencia de Dios y que solamente, hermanos, tenemos que recordarlo, la lectura que hemos hecho del libro de Isaías ya en el capítulo 6. Cuando Isaías dice que vio el gran trono blanco y alrededor de él, alrededor de este trono blanco y del que estaba sentado en él, nos dice que había una gran cantidad de ángeles que estaban listos, que estaban prestos para poder obedecer a las palabras que señalaba Dios. Y si vamos un poco más adelante, cuando se habla de los ángeles, por ejemplo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo allá en el desierto, cuando fue tentado, dice que posterior a eso, posterior a lo que le había acontecido y a las tentaciones del enemigo, dice que llegaron los ángeles y le servían. Los ángeles siempre han estado alrededor de Dios. Pero nos señala el apóstol Pedro que ocurrió algo con los ángeles.
Y nos dice el apóstol Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, la Biblia nos habla de los ángeles que pecaron. Existen muchas interpretaciones de lo que posiblemente pudo haber sido el pecado de los ángeles. Se habla de que Satanás fue un ángel que fue destituido del cielo y vino a esta tierra. La Biblia no es tan clara acerca de lo que es el pecado de los ángeles, pero nosotros sabemos que la palabra pecado no es otra cosa que errar al blanco, que no hacer lo que le corresponde. Y nos dice el apóstol Pedro, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. El libro paralelo de Segunda de Pedro, Judas, nos habla también de esto, y Judas nos dice que no guardaron su dignidad, que no guardaron su lugar. Y cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, le habla a Timoteo y le dice acerca de aquellos ancianos que deberían tener algunas características, decía que no debía ser un neófito, porque podía caer en lazo del diablo, o sea, enorgullecerse. Y todo esto nos lleva a entender o a posiblemente creer que cuando los ángeles no guardaron su dignidad, se está refiriendo a que no quisieron seguir cumpliendo con lo que realmente tenía que hacer y que aspiraron a otra cosa para la cual no fueron hechos. No fue lo que le ocurrió también. No fue lo que Satanás le ofreció a Eva cuando dijo, ¿sabe Dios que el día que de este fruto comiere seréis como Dios? Parece ser, hermano. Parece ser entonces que algunos ángeles violentaron el mandamiento de Dios, y es lo que utiliza ahora el apóstol Pedro para decirnos a nosotros, para decirle a la iglesia, no solamente a la iglesia de Asia, sino también para decir a la iglesia y a cada uno de nosotros que en este día escucha su palabra, que cuando esto ocurrió, no importa en qué tiempo fue, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Esto nos debe llevar a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestra vida, sobre la imposibilidad de salir airoso si nosotros no cumplimos con la palabra de Dios. Que nosotros necesitamos el perdón si nosotros queremos entrar al reino de Dios. Y cuando nosotros hablamos de perdón, muy bien lo señala el escritor allá en Hebreos, capítulo 8. Cuando hablamos de perdón, es que Dios nunca más se acordará de nuestro pecado. Existe entonces, hermanos, a través de la luz de la Biblia, que aunque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pues a los hombres se nos ha dado la oportunidad de obtener el perdón de Dios, a lo cual entonces decía el escritor del libro de los Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 3, de la siguiente manera: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que nos ofrece Dios es algo tan grande, es algo tan importante, estimados hermanos, que nosotros necesitamos aprovechar que tenemos la oportunidad del perdón de Dios en Cristo Jesús. Porque el perdón significa que Dios borra nuestra falta, que Dios borra nuestro pecado. Que gracias a Cristo Jesús tenemos entonces una oportunidad de lograr el perdón de Dios tan importante, y que Dios nos los está ofreciendo en Cristo Jesús. Hoy la humanidad persiste en el pecado. Hoy muchos de nosotros los cristianos persistimos en hacer cosas que no son apropiadas. Hoy persistimos en tomar el cristianismo de una manera muy suave, de una manera muy tranquila. A veces
no nos preocupamos realmente en obedecer la palabra de Dios tal y como se nos señala. La palabra de Dios nos dice que debemos oír, pero a nosotros nos parece que hoy no debemos de oír. La palabra de Dios dice que debemos estar en oración, pero me parece en el día de hoy que no debemos orar. Así actuamos muchas veces los seres humanos. Y si nosotros seguimos bajo esta circunstancia, nos dice el apóstol Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cree usted que si nosotros seguimos en el pecado, o si el hombre continúa en el pecado, logrará realmente obtener la salvación de su alma? Aprovechemos la oportunidad que nos ha dado Dios y cambiemos nuestras acciones y nuestros pensamientos para ser mejores cristianos. Nos dice la palabra de Dios, nos dice el apóstol Pedro, que el castigo es inminente para los que persisten en pecar. Y lo segundo que él nos señala en este versículo 4, dice que Dios arrojándolo al infierno. Entendiendo entonces que lo que nos dice la palabra de Dios es que los que persisten en pecar, el destino es ser arrojado al infierno. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios, ser arrojados al infierno. La palabra arrojados nos indica a nosotros la manera brusca, la manera tan fuerte. Y esto sobre todo señalaba la idea de en aquellos tiempos cuando algunos hombres eran condenados por un tiempo, se dice que normalmente lo hacían bajo tierra, hacían huecos bajo tierra y desde arriba lo lanzaban. De eso tenemos evidencia allá en Daniel. Históricamente, la palabra infierno viene del término Gehenna. Y Gehenna no era otra cosa que un basurero donde la ciudad de Jerusalén quemaba todas aquellas inmundicias. Era el basurero de la ciudad, donde siempre estaba el fuego. Esta figura es tomada por la Biblia para enseñarnos a nosotros el fin de todos aquellos que aborrecen a Dios. El fin de todos aquellos que no obedecen el Evangelio. El fin de todos aquellos que toman el cristianismo de una manera tan liviana que no importa realmente si peca o no, si hace la voluntad de Dios o no hace la voluntad de Dios. Así que dice el apóstol Pedro que aquellos ángeles que no guardaron su dignidad o que aspiraron otra cosa para la cual no habían sido creadas, fueron arrojados al infierno. Y cuando nosotros encontramos o buscamos en la Biblia acerca de este tema, encontramos que la Escritura nos habla de que es un lugar donde el gusano nunca muere y donde la llama nunca se apaga. Es un lugar donde las personas van a pasar durante toda la eternidad. Y un ejemplo de eso es aquello que nosotros encontramos en la parábola que dijera el propio Jesús acerca del rico y Lázaro, donde se nos habla de que el rico decía, estoy atormentado en esta llama. La Biblia nos habla del infierno como el fin último de todos aquellos que no obedecen el mandamiento de nuestro Señor. Y donde el propio Jesús, allá en el libro de Mateo, en el capítulo 25, hace alusión precisamente a este lugar para aquellos que no cumplen su voluntad, como es el caso de Mateo en el capítulo 25, en el versículo 30, dice así la palabra de Dios: y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Características: tinieblas, oscuridad, lloro, sufrimiento, llama, son algunas de las características que nos enseñan a nosotros lo que puede ocurrir con el hombre que persiste en pecar.
Y nos dice el apóstol Pedro, hablando de los ángeles, que no solamente Dios no les perdonó su pecado, sino también que nos dice que fueron echados al infierno. La Biblia nos habla y la Biblia nos dice que debemos temer a aquel que nos puede echar al infierno, aquel que puede destruir nuestras almas. Y esa es una lucha, estimado hermano y estimado amigo, que tenemos todos los días de nuestra vida. No hay un ser humano que no mantenga esta lucha en su diario vivir. Pero como decía el apóstol Pedro, es importante que nosotros recordemos esto, y es la razón por la cual el apóstol Pedro nos lo está enseñando a nosotros. Es importante que recordemos esto, porque nuestra vida, como decía Job, es como la hierba. Como decía Isaías, hoy es y mañana se echa en el horno, hoy es y mañana está seca. La vida, como decía Santiago, es como la neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿A dónde vamos a ir, estimado hermano? ¿A dónde vamos a ir, mi estimado amigo, cuando el tiempo de nuestra vida termine en esta tierra? Temed al que puede echarle en el infierno. Y Dios, hermanos, Dios es el ser poderoso que hace maravilla con sus ángeles, que hace maravilla con aquellos que le siguen, pero también es justo y no perdona a aquel que persiste en el mal y que lo echa al infierno si persiste en el pecar. Aprovechemos la oportunidad que nos ha dado Dios y cambiemos nuestras acciones y nuestros pensamientos para ser mejores cristianos todos los días. Necesitamos cambiar muchas cosas para poder lograr la vida eterna. El tercer aspecto que nos señala el apóstol Pedro en este versículo 4 lo encontramos en la última parte. Dice, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Las prisiones de oscuridad, hermanos, preservan al pecador hasta el juicio final. Tenemos el caso precisamente de lo que nos hemos referido hace un momento, el rico y Lázaro. El rico le decía a Lázaro, estoy atormentado en esta llama. Aquel que estaba hablando con Lázaro era aquel hombre que no había hecho lo necesario para su vida espiritual. Y creo que de aquí cada uno de nosotros necesita tomar en consideración esto, porque es la única manera de poder empezar a caminar por senderos rectos, por senderos adecuados hacia la misma presencia de Dios, caminar por el camino de la justicia. Y recuerde lo que decía el propio Jesús, por la puerta estrecha, y pocos son las que la hallan. Es un llamamiento entonces para cada uno de nosotros, para que nos preocupemos diariamente, para que podamos llegar a ese lugar llamado paraíso, el cual el propio Jesús le dijo a aquel hombre que estaba muriendo a su lado, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero el que no llega al paraíso, hermano, el que no logra llegar hasta la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dice el apóstol Pedro que hay una prisión de oscuridad. El pecado es una prisión de oscuridad, hermanos. El que persiste en el pecado está atado con cadena. Es una prisión que le impide salir de ese lugar, salir de ese estado. Y es por eso que las naciones, es por eso que la sociedad no logra precisamente hacer las cosas correctas. Es por eso
que las bebidas alcohólicas están para el diario vivir. Es por eso que la droga es difícil de vencer. Es por eso que la maldad es difícil de vencer, hermano. Es por eso que el que actúa o el que vive en chisme, les es difícil salir de ahí. Es una prisión de oscuridad. Aquel que tiene mala voluntad a su hermano es precisamente, está en prisión de oscuridad. Y se va a mantener en esa circunstancia hasta el día final. La Biblia nos señala a cada uno de nosotros que habrá un juicio. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, le decía en aquella carta a los corintios, en el capítulo 5, en el versículo 10 de su segunda carta, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estimado hermano, estimado amigo, tenemos una lucha diaria. El cristianismo no es otra cosa que una batalla interna en la arena del corazón para tratar todos los días de mejorar nuestra vida espiritual, no ante los hombres, pero sí ante la presencia de Dios. El no lograrlo, el no salir del pecado, el no salir de la tibieza, el no hacer o el no tomar el cristianismo con fe ferviente, va a ser posible que Dios nos castigue y que Dios practique la disciplina echándonos en el infierno, porque no logramos salir del pecado. Y no porque nosotros mismos podamos salir, sino porque el propio Dios dio a su Hijo Jesucristo para que pudiera pagar toda nuestra falta y así tener nosotros ese privilegio que no tuvieron los ángeles. El privilegio de entrar al cielo, a la eternidad. Y Jesús lo prometió, hermano. El propio Jesús dijo, y lo dijo allá los discípulos en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque es necesario que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos está invitando a la vida eterna. Jesús nos está dando la oportunidad de la salvación del alma. Muchas personas han querido lograr la salvación del alma, como lo hizo aquel joven rico que le dijo a Jesús, Señor, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo sé, estimado hermano, yo sé, mi estimado amigo que está escuchando, que usted quiere la vida eterna. Pero todos tenemos una lucha muy fuerte, una lucha muy poderosa, una lucha realmente que es contra el enemigo y que puede haber dos posibles finales para nuestra lucha, para su lucha espiritual. O que Dios no lo perdone, porque usted no aceptó el plan de salvación de nuestro Dios. O que usted llegue a la vida eterna. Que usted sea echado en el infierno donde será el lloro y el crujir de dientes, donde la llama nunca se apaga y donde el gusano nunca muere, o usted esté con Lázaro en la tranquilidad, en la eternidad y en la vida eterna. Existe la posibilidad que usted o esté en una prisión de oscuridad esperando el juicio final para ser condenado a la eternidad en el infierno, o que usted esté gozando con muchos otros hombres que sí lograron la vida eterna, que sí lograron llegar a la presencia de Dios. Quiero terminar, hermano, con unas palabras. Aprovechemos la oportunidad que nos ha dado Dios y cambiemos nuestras acciones y cambiemos nuestros pensamientos.
Seamos mejores cristianos, porque el castigo es inminente para los que persisten en pecar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que nos dé la fuerza para luchar contra el mal, para poder vencer y para llegar a la misma presencia de Dios con nuestro Señor Jesucristo y poder ver el rostro de nuestro Dios. Dios nos bendiga a cada uno.